¿Cómo alcanzar el nacimiento eterno? ¿El abandono o desapego? El maestro analiza su propia experiencia espiritual a la luz de otros textos místicos y anota con rotunda sencillez que la unión con Dios, cuando no se produce en mí, ¿qué me importa? Que por el contrario se produzca en mí es toda la cuestión. La metafísica, la teología, la filosofía no deben ser ciencias teóricas o especulativas, sino empíricas que sirvan para que el sabio, el verdadero filósofo, teólogo o como quiera llamársele, dé testimonio de esa plenitud del tiempo con su experiencia. De nada sirve que se nos cuente lo que piensan unos y otros, si ese conocimiento no nos indica la dirección correcta. La verdadera metafísica trata de mí, solo y exclusivamente de cómo realizar mi mismidad. En otro caso, el conocimiento es un mero entretenimiento intelectual o una forma, como cualquiera otra, de ganarse la vida. Eckhart dedica uno de sus tratados a explicar este viaje interior que va desde el hombre terrestre al hombre celeste, en donde Dios ha vertido su imagen y semejanza, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Para ello recurre al relato del apóstol. Un hombre noble marchó a un país lejano para adquirir un reino y regresó. Siguiendo una tradición literaria que arranca de la visión de Jacob, compara ese peregrinaje espiritual a la ascensión por los peldaños de una escalera. Más concretamente, se inspira en el De Vera Religione de San Agustín para indicar los grados de ascensión del hombre celeste o noble. En el primer peldaño, el hombre noble es como un niño que se alimenta con leche y sigue el ejemplo de los mayores. En el segundo grado, vuelve la espalda al siglo y busca la faz de Dios. En el tercer peldaño, pierde el temor y se aproxima a Dios por amor. En el cuarto, acepta el sufrimiento con serenidad. En el quinto, alcanza el silencio, la paz de espíritu y el desasimiento, y en el sexto grado es transformado más allá de sí mismo en la eternidad de Dios. San Agustín describía un séptimo grado de reposo supremo y beatitud eterna, de modo que aunque Eckhart no habla de tal séptimo grado, lo cierto es que habla de reposo y de beatitud eternos en términos semejantes a los del Santo de Hipona. Ese estado o lugar de reposo es la casa de Dios. Ese es el lugar sagrado sobre el que Jacob se echó a descansar y fue sobrecogido por la presencia divina. Por eso lo llamó Casa de Dios, Betel. Eckhart añade que Jacob quiso descansar en el lugar. Este lugar es Dios. Este lugar es innominado y de él nadie puede decir una palabra verdadera. Ese lugar es el fondo del alma.
¿Cómo adentrarse en lo hondo del alma? ¿Cómo puede el hombre regresar al paraíso perdido? Para Eckhart, el fundamento más firme sobre el cual puede erguirse esta perfección es la humildad, porque el espíritu de aquel cuya naturaleza se arrastra aquí en el rebajamiento máximo, levanta el vuelo hacia lo más elevado de la divinidad, pues el amor trae sufrimiento y el sufrimiento trae amor, y por lo tanto, quien desea alcanzar el perfecto desasimiento, que corra tras la perfecta humildad. Así se acercará a la divinidad. Y en otro lugar insiste en que para llegar al fondo de Dios y a su más profundo interior, hemos de llegar previamente con fervorosa humildad a nuestro propio fondo y a nuestro interior más profundo. En la medida en que el alma llega a ese fondo y a lo más íntimo de su ser, en esa misma medida se derrama en ella plenamente la fuerza divina y obra en lo totalmente oculto y revela también las obras grandes y la toma a ella grande y elevada el divino amor, semejante al oro puro. Ambos fondos o abismos, el divino y el humano, se envuelven y unen porque son de semejante naturaleza. ¿Cuáles son las condiciones para que tenga lugar ese momento tan singular al que el maestro alemán define indistintamente como iluminación, unión con Dios, nacimiento eterno, plenitud del tiempo, beatitud, etc.? Eckhart confiesa que he investigado con seriedad y perfecto empeño cuál es la virtud suprema y óptima por la cual el hombre es capaz de vincularse y acercarse lo más posible a Dios, y debido a la cual el hombre puede llegar a ser por gracia lo que es Dios por naturaleza, y mediante la cual el hombre se halla totalmente de acuerdo con la imagen que él era en Dios y en la que no había diferencia entre él y Dios antes de que Dios creara las criaturas. Y cuando penetro así a fondo en todos los escritos, según mi entendimiento puede hacerlo y es capaz de conocer, y no encuentro sino que el puro desasimiento supera a todas las cosas, pues todas las virtudes implican alguna atención a las criaturas, en tanto que el desasimiento se halla libre de todas las criaturas. Con la expresión Abwesenheit, acuñada por el propio Eckhart y posteriormente utilizada por su escuela, se pretende no sólo reflejar la condición indigente del espíritu que se despoja de todo lo creado, sino que indica también el proceso de conocimiento místico por excelencia, el conocimiento sin objeto, el no saber o, lo que poco más de un siglo después, Nicolás de Cusa llamaría docta ignorantia. Es una experiencia de extrañamiento por la que el yo es privado de alimento, objetos, para que muera de inanición y no estorbe el anonadamiento del alma. Mediante el desprendimiento o desasimiento, el hombre debe renunciar por completo a sí mismo y no aspirar a nada, ni siquiera al reino celestial.
Eckhart invoca a San Pablo para afirmar que es preciso incluso no desear ni siquiera a Dios. Por consiguiente, le ruego a Dios que me prive de Dios, porque en el alma que se ha vaciado absolutamente de todo, Dios penetra necesariamente. Recuérdese la distinción eckhartiana entre Dios y la divinidad. En el lenguaje místico en general y en el eckhartiano en particular, la nada a la que conduce el desasimiento tiene al menos 3 acepciones que conviene aclarar. En primer lugar, hay una nada ascética en cuanto que el alma ha de vaciarse o desasirse totalmente de sus potencias y de sí misma para llegar a Dios. En segundo lugar, hay una nada cosmológica en cuanto que la creación es nada si se la compara con Dios y porque viene de la nada. Y finalmente hay una nada ontológica o metafísica que se refiere a la unidad del ser, la identidad consigo misma, que equivale a la plenitud más allá del tiempo, el espacio y de toda cualidad. En diversas ocasiones se refiere Eckhart a esa primera acepción. Por ejemplo, cuando comenta la experiencia extática que descabalgó a San Pablo del caballo y vio una luz cegadora en la que nada veía, se levantó Saulo del suelo y abiertos los ojos nada veía. San Agustín dice: cuando San Pablo no veía nada, veía a Dios. Ahora invierto esta palabra y es mejor así. Cuando veía la nada, veía a Dios. Porque cuando el alma llega a lo uno y ahí entra en un rechazo puro de sí misma, encuentra a Dios como en una nada. Es decir, cuando renunciaba y se vaciaba de sí mismo, cuando veía la nada de su yo, sólo entonces pudo ver a Dios. Respecto a la segunda acepción, el místico alemán explica que todas las cosas fueron creadas de la nada. Por eso su verdadero origen es la nada, y en cuanto esta noble voluntad se inclina hacia las criaturas, en tanto se derrama con ellas en su nada, todas las criaturas ensucian, ya que son una nada, pues la nada es una carencia y ensucia al alma. Todas las criaturas son pura nada, ni los ángeles ni las criaturas son algo. Agarran todo en todo y lo ensucian porque están hechos de la nada. Son y fueron nada. Lo que les repugna a todas las criaturas y les produce disgusto es la nada. Finalmente, hay una nada que es plenitud. Hemos de ser uno solo en nosotros mismos y estar apartados de todo y, siempre inmóviles, debemos ser uno con Dios. Fuera de Dios no existe sino la sola nada. Por eso es imposible que en Dios pueda acaecer de algún modo un cambio o una transformación. Aquello que busca otro lugar fuera de sí cambia. Mas Dios contiene en sí todas las cosas en plenitud. Por eso
no busca nada fuera de sí mismo, sino solo en la plenitud, tal como todo es en Dios. Como Dios lo lleva en sí, esto no lo puede comprender ninguna criatura. Es inútil entregarse a la práctica del desasimiento tratando de imaginarlo, definirlo o pensarlo, porque ello implica un proceso mental en el que el ego tratará de sacar algún beneficio. Con referencia a ello pregunto ahora, ¿cuál es el objeto del desasimiento puro? Contesto como sigue diciendo que ni esto ni aquello constituye el objeto del desasimiento puro, porque éste se yergue sobre la nada desnuda, y te diré por qué es así. El desasimiento puro está situado sobre lo más elevado. Se yergue pues sobre lo más elevado aquel en que Dios puede obrar de acuerdo con toda su voluntad. Quienes han culminado el desasimiento y vaciamiento total que adorna al hombre celeste son aquellos que se han desasido totalmente de sí mismos y no buscan en absoluto lo suyo en ninguna cosa, sea la que fuere, grande o pequeña, aquellos que no miran nada por debajo ni por encima de ellos, ni lo que se halla a su lado o en ellos, aquellos que no piensan ni en bienes, ni en honores, ni en comodidades, ni en placeres, ni en provecho, ni en recogimiento, ni en santidad, ni en recompensa, ni en el reino de los cielos, habiéndose desasido de todo ello, de todo lo suyo. Es así como el hombre noble regresa a casa. Tal hombre retorna más rico que cuando salió. Quien hubiera salido así de sí mismo, será restituido a sí mismo en el sentido más propio. Y todas las cosas que ha abandonado en la multiplicidad le serán devueltas en la simplicidad, porque se encuentra a sí mismo y a todas las cosas en el ahora presente de la unidad. Y quien hubiera salido así, volverá mucho más ennoblecido que cuando salió. Semejante hombre vive entonces con una libertad más independiente y en una desnudez acendrada, porque no debe preocuparse por nada ni emprender cosa alguna, ni mucho ni poco, porque todo cuanto posee Dios lo posee Él. Eckhart nos descubre que el modelo o la clave para explicar la conversión espiritual del hombre se encuentra en el pasaje de Éxodo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Ego sum qui sum. Sin modos o atributos. Si el ser de Dios está más allá de los atributos, igualmente el hombre que desea realizar el ser deberá abandonar los modos o atributos personales por ser accesorios y evanescentes, dado que nada exterior al ser tiene la menor entidad. Tal desprendimiento, simpleza o pobreza espiritual es la única que puede provocar que el templo esté vacío, como cuando todavía no era. De ahí que ese vaciamiento interior equivalga a un regreso al estado virginal anterior, a la creación y al ser nacido.
El alma no puede volverse pura si no es empujada otra vez a su pureza primigenia, tal como Dios la creó. Para regresar a ese estado de pureza, es decir, para ser un único hijo del Padre, los rasgos individuales deben desaparecer, ya que el hombre individual es un accidente dentro de la naturaleza humana. La renuncia a todo lo exterior se justifica en que todo lo creado carece de valor esencial. Todas las criaturas son pura nada. Al hombre desapegado, el hombre celeste, nadie lo puede estorbar, porque no ambiciona ni busca nada fuera de Dios. Y como la multiplicidad no puede distraerle de nada, es uno solo en lo uno. Donde toda multiplicidad se disuelve en la unidad, pues has renunciado a ti mismo y has salido de tus potencias y de su actividad y de la propiedad personal de tu esencia. Por esto es absolutamente preciso que Dios entre en tu esencia y en tus potencias, porque te has despojado de todo lo que te es propio. Has desertado de ello, como está escrito. La voz clama en el desierto. Deja a esta voz eterna gritar en ti como le plazca, y sé un desierto de ti mismo y de todas las cosas. Si en otra ocasión el maestro ensalzaba la virtud del amor como el impulso esencial para llegar a Dios, en otro lugar matiza la afirmación. Yo, en cambio, elogio al desasimiento antes que a todo el amor. En primer término, porque lo mejor que hay en el amor es el hecho de que me obligue a amar a Dios. El desasimiento, empero, obliga a Dios a amarme a mí. Ahora bien, es mucho más noble que yo obligue a Dios a venir hacia mí en lugar de que me obligue a mí a ir hacia Dios. Y ello se debe a que Dios se puede relacionar más intensamente y unir mejor conmigo de lo que yo podría relacionarme con Dios. El que el desasimiento pueda obligar a Dios a venir hacia mí, lo demuestro como sigue. Cualquier cosa gusta de estar en su lugar propio y natural. Ahora bien, el lugar propio y natural de Dios lo constituyen unidad y pureza, que provienen del desasimiento. Por lo tanto, Dios debe entregarse necesariamente, Él mismo, a un corazón desasido. Como nadie puede en verdad obligar a Dios a nada, este párrafo solo puede entenderse dentro de un contexto metafísico en el que el hombre desasido y muerto al siglo queda como abandonado o suspendido entre el cielo y la tierra a merced del Señor. La afirmación esencial es que cuando el hombre se ha vaciado por completo, entonces Dios le llena con su gracia. Por eso, en otro párrafo, Eckhart da a entender que todo este proceso espiritual está íntegramente conducido por Dios desde el principio al fin y que ese final eventual entra dentro del terreno de la gracia. Por una parte, es un don libérrimo de Dios, pero de otro lado, Dios no solo no escatima su gracia, sino que está deseoso de entregarla a quienes le buscan con la actitud adecuada. Por grandes que sean esta anulación y este achicamiento de uno mismo,
siguen siendo defectuosos si Dios no los completa dentro de uno mismo. Solo cuando Dios humilla al hombre por medio del hombre mismo, la humildad es completamente suficiente y solo así, y no antes, se hace lo suficiente para el hombre y para la virtud, y antes no.